Dirección Territorial de Salud de Caldas. Tengo el gusto de presentarles al doctor John Echeverri del Ministerio de Salud y Protección Social, quien el día de hoy pues, nos va a tratar los temas de malaria y leishmaniasis. Los dejo con él. Muchas gracias. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Bueno, para todos los presentes, muchas gracias por asistir a la capacitación del día de hoy. La capacitación que tenemos proyectada para el día de hoy está titulada como Enfermedades de Interés de Salud Pública, Leishmaniasis, Malaria y VIH en bebés, por parte de la jefe de enfermería Manuela Toro, la jefe referente de vigilancia de las enfermedades de transmisión por vectores de la agencia de Manizales, y la doctora Luz María Estrada Naranjo. Ella es enfermera especialista en promoción de la salud de la Universidad de Caldas. Adicional, tenemos, como ya lo mencionó la jefe Manuela, un invitado especial que es el doctor John Echeverri. Él es médico del Ministerio de Salud y Protección Social. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Bien, sí, señor. Pues siendo las 2:13 de la tarde, vamos a dar inicio en este momento a nuestra capacitación. Ya el doctor puede compartir pantalla de nuestras las diapositivas para dar inicio. Perfecto. ¿Me confirman si pueden ver las diapositivas, por favor? Sí, señor. Entonces, básicamente es una actualización de las nuevas guías que tenemos disponibles en el Ministerio para abordar estas dos enfermedades, leishmaniasis y malaria. Yo pues les agradezco muchísimo por esta invitación. Siempre es grato volver a casa. Durante mucho tiempo trabajé en el departamento de Caldas, específicamente en la dirección territorial, y pues siempre me siento muy bienvenido allí. La leishmaniasis es una patología que se ha descrito desde hace muchos años. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Sí, señor. Sí, doctor, fuerte y claro. Perfecto. Entonces, la Biblia, yo no soy religioso, siempre comento esto en las charlas. Miren lo que comenta el Éxodo. Tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Deuteronomio: Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Eh, eh, Estas son un retrato de la realidad de la leishmaniasis en esa zona. Es una área hiperendémica para la leishmania. Muchos lo llaman incluso el botón del Nilo, ¿sí? El diablo de Alepo, que Alepo es la capital de Siria. Aquí está el grupo terrorista de ISIS, que ustedes saben lo que está haciendo en esa región. Y
En cuanto al hecho de que, ¿por qué citar la Biblia? Es precisamente por esto. Esta zona de Oriente Medio es en donde se georreferencia la Biblia. Entonces, tal vez uno puede intuir que lo que mencionaban esos libros antiguos de la Biblia es que lo que se tuvo como una de las 7 plagas de Egipto posiblemente haya sido un brote de leishmaniasis. En poco legado artístico, sabemos que estas esculturas mochicas trataban de ser muy fieles a la persona, es decir, era un retrato. Aquí vemos un hombre santo, aquí vemos una persona que posiblemente estaba siendo afectada por una leishmaniasis mucocutánea, que es muy común en esta región del Perú. Miren aquí esta otra escultura que muestra cómo se ha perdido completamente la mucosa. Este es el culpable, esa es la lutzomia, que es una mosquita muy chiquitica llamada mosquita de arena. En algunas partes lo confunden con el pito de Chagas y pues lo llaman también pito, le llaman pito. Pero generalmente el pito se refiere al triatomino que transmite la enfermedad de Chagas. Es una mosquita muy chiquitica, muy chiquitica. La cabeza, miren ustedes las alas, el cuerpo, el tórax, todo tiene pelitos, es hirsuta. Tiene un vuelo bajo. Generalmente lo que hace es volar a grandes saltos pues para ella y subir por las paredes y ya picar a las personas en la noche. Lo que les comentaba acá de que esta zona hiperendémica es en donde se georreferencia el Antiguo Testamento. Se pueden producir hasta 1 millón de casos de leishmaniasis en el mundo, con 30.000 defunciones, evidentemente relacionadas con leishmaniasis visceral durante el periodo de pandemia. Pues esto es más o menos un estimado de que lo que muestra esa caída en la tendencia de casos es que COVID impidió que se hicieran consultas y búsquedas de casos como se debieron haber hecho. Evidentemente, pues por la misma condición de la pandemia. Esto es importante y es que la relación que se tiene de hombre-mujer es más o menos de 4:1. Miren ustedes, aquí tenemos un 75 versus un 25%. Entonces, esto se mantiene para todas las formas de leishmania, principalmente pues leishmaniasis cutánea y leishmaniasis mucocutánea. Los militares aportan una gran cantidad de casos de leishmaniasis, casi el 30% de los casos. Estas son las zonas, es importante y traigo esto acá para que miremos cómo se distribuye la leishmaniasis, que está en todo el territorio nacional. Antioquia es un departamento que está muy afectado por esta enfermedad. Es un departamento muy grande. Recuerden que Caldas tiene 27 municipios, Antioquia 120, más de 120. Entonces, tiene muchos municipios, muchos de ellos endémicos para la leishmania. Y entonces aquí tenemos esa relación de cómo Antioquia aporta una gran cantidad de regiones que son afectadas. Las mucosas principalmente se afecta la mucosa nasal. Es importante decir que muchas veces cuando un paciente, y lo hemos detectado últimamente, cuando un paciente tiene una afección cercana a una mucosa, erróneamente lo catalogan como leishmaniasis mucosa. Recuerden que tiene que estar comprometida la mucosa. El hecho de que esté cerca, acá en la frente, por ejemplo, no indica que haya llegado a la mucosa. Entonces, estamos notando que están diagnosticando y reportando muchos casos de leishmaniasis mucosa cuando tiene afectada la frente o acá en la región del párpado, en las cejas, sin llegar al párpado. Entonces, eso es como para tenerlo presente. Las zonas de leishmaniasis visceral son los Montes de María, esta región, el Carmen de Bolívar, estas zonas, y también San Andrés de Sotavento aportan la mayoría de casos y son la región más endémica para la leishmaniasis visceral y es una de las más endémicas en América Latina.
Ese ha sido el comportamiento de la leishmaniasis visceral. Hemos tenido brotes recientes. Por ejemplo, en Guajira tuvimos un brote reciente en 2018 en Hato Nuevo, la tierra del maestro Leandro Díaz. Aquí a semana 53 del año pasado tuvimos casi 5.000 casos, y eso que mal contados, porque muchos pacientes no consultaron. El cuento de casos a la semana 13 de este año va en 831. 831. Esto pues todavía tiene que ser verificado. Esto es la información del evento del periodo 2. Periodo 2 epidemiológico quiere decir semana de los casos. Esta es una experiencia que tuvimos en Caldas, el departamento de Caldas. Este es el municipio de Victoria. Esta es la Ceiba de Victoria. Aquí estamos haciendo capacitación con los técnicos de saneamiento, los médicos del hospital en la época, con el doctor Horacio Cadena, que es biólogo de la Universidad de Antioquia, hoy en Cali, pues está trabajando en Cali, y con él se hacía el abordaje entomológico, y pues yo les hacía el acompañamiento clínico. Mirábamos cómo se hacía la captura y la evaluación de las luxomias. Entonces se hacía una captura. Luego, lo que se hace es que los entomólogos van sacando esas luxomias, les hacen una incisión en el abdomen. Entonces vieron que son todas popochitas, todas, el abdomen es todo redondo, y sacan el intestino para ver si tiene parásitos. Es un diagnóstico entomológico de leishmania. Eso pues, imagínense ustedes, si operar a una persona es difícil, ahora un mosco. Entonces es algo bien interesante, la verdad, que se hace desde la entomología. El ciclo de leishmania, a diferencia del de malaria, se ve pues más sencillo. Yo les pido disculpas si escuchan algunas sirenas. Estamos en zona franca haciendo distribución de medicamentos, entonces van a escuchar de pronto algunas sirenas durante esta presentación. Bueno, entonces resulta que lo que tenemos es una célula que parece un espermatozoide, es un promastigote cuando tiene colita, entre 100 y 300 parásitos por cada picadura. Dependiendo de la especie, pues va a tener diferente tipo de afectación. Digamos, la especie que produce, la familia que produce la leishmaniasis visceral, por ejemplo, es la Chagassia aquí en Colombia. Ya se describe en otras partes del mundo, India, África, como Donovane, en Phantom. Pero aquí, digamos, Chagassia es lo que nos produce la leishmaniasis visceral. Otras especies, como brasilensis, amazonensis, guyanensis, o el complejo guyanensis panamensis, son muy comunes acá en Colombia, sobre todo en el centro del país, y se relaciona más con leishmaniasis cutánea y mucocutánea. No sé si todo está claro hasta acá. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, doctor, lo Sí, señor. escuchamos perfectamente. Bueno, entonces, continuemos. Resulta que lo que ocurre con leishmania, lo que se ve aquí tan simple, tiene un complejo mecanismo inmunopatogénico, que pues no vamos a detallarlo, sencillamente comentar que trata de combatir la leishmania es ese mimetismo, ese mimetismo celular que tiene. La leishmania se caracteriza siempre porque generalmente lo que hace es que la respuesta dada por la interleuquina 2 se ve bloqueada muchas veces por interleuquina 4. Entonces, estos factores, como factor de necrosis tumoral alfa, que es implicado en la diferenciación inicial de ataque celular, es bloqueado por interleuquina 4. Esta interleuquina 4 hace que esos macrófagos se diferencien en células que no son ávidas por fagocitar. Entonces, ahí viene un problema, porque lo que tenemos son células que llegan allí y que realmente no saben qué es lo que van a atacar. Por eso es tan común encontrar que tenemos un borde indurado
por células inflamatorias, no tenemos allí más que células inflamatorias, es lo que forma ese borde dorado, un parásito que está destruyendo la piel. Eso es, y más o menos la explicación de por qué se presenta un daño tan importante del tejido en con la úlcera posterior, sin que tengamos una intervención de estas células. Ellas lamentablemente pierden esa capacidad fagocítica, entonces se acumulan y no pueden ser eliminadas por el sistema, bueno, nuclear fagocítico. ¿Me están escuchando? Aquí aparece que la conexión está inestable. Doc, yo lo escucho muy bien. Sí, sí, señor, se le está escuchando bien en este momento, doctor. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, lo estamos escuchando perfectamente. ¿Usted nos escucha en este momento? Ah, bueno, entonces, perdón. Bueno, entonces, eso es, digamos, el proceso que más se ocupa con Leishmania. Es un gran invasor y pues produce ese mimetismo celular. Se bloquea esa respuesta TH1 principalmente. Entonces, que va promovida por la interleuquina 1 y interleuquina 2. Ustedes saben que generalmente es la interleuquina 4 va a bloquear estas interleuquinas 1 y 2. Y pues si se bloquean la interleuquina 1 y 2 ya no tenemos una respuesta inflamatoria como tal. Y eso es, digamos, lo que impide que se presente, al no haber respuesta inflamatoria efectiva, pues no tenemos dolor. Eso es lo que explica por qué la úlcera no es que afecte los nervios, sino que realmente no hay una respuesta inflamatoria efectiva, no hay dolor como tal. Y sí pica mucho, sí, pero la úlcera típica es indolora. Eso pues va dado por esta situación. Eh, el factor de necrosis tumoral alto, ustedes saben que, que hace sinergismo con el interferón gamma y pues las células TH1 tienen evidentemente una respuesta así, pues, que es muy, muy importante. Entonces, ya como para resumir esta parte inmunopatogénica, la interleuquina 4, la interleuquina 10 son las que están realmente implicadas en este bloqueo que se presenta porque se inhiben estos receptores de interleuquina 2 principalmente y interferón gamma. Como les comentaba, la leishmaniasis brasiliensis puede estar más implicada en leishmaniasis mucocutánea, por lo que tratar de hacer un mapa de especies en el país es importante pues, desde el punto de vista de tratamientos. Creo que del abordaje terapéutico eso nos puede ser muy útil. Ya vamos a hablar un poco de terapéutica y veremos un poco el porqué. Lo que les comentaba, este bichito mire, pierde la colita a la entrada acá a la célula, entonces se mimetiza en esta e impide que sea fagocitada la misma por los factores que ya comentamos. Las, digamos que el gol estándar siempre en parasitología es la visualización del parásito como tal. Sea, por ejemplo, una gota gruesa que se puede tomar para malaria, una gota gruesa para Chagas. O se toma también, en este caso, pues un frotis extendido que que se pueden ver allí los amastigotes de Leishmania. Si ustedes tienen dos frotis negativos, pues ya se indicaría una biopsia. La biopsia es importante porque nos permite reconocer patrones inflamatorios, más que, digamos, ver amastigotes, porque en las células, en las lesiones crónicas, que es lo que encontramos generalmente con Leishmania, ustedes saben que ahí pues no se van a encontrar amastigotes fácilmente. Entonces, digamos que el patólogo va a reportar un patrón inflamatorio compatible con granulomatosis tropical y pues correlacionar con clínica. Y por eso es la importancia de estudiar las lesiones, las características, digamos, si tiene bordes elevados o no, cómo empezó, si duele o no, de qué zona viene el paciente. Si es un paciente que viene de un municipio de Caldas,
que es hiperendémico para Leishmania, pues uno piensa primero en Leishmania antes que en otra cosa. Eso, en medicina tropical, digamos, siempre tratamos de que el enfoque desde los determinantes estructurales de salud, que allí influyen entonces la localización de los pacientes, condiciones de vida y demás. Allí están las células. Esa es la intradermorreacción de Montenegro, que no es una prueba diagnóstica como tal. La intradermorreacción de Montenegro es muy parecida a en términos de interpretación, muy parecida a la PPD. Ustedes saben que si yo tengo un paciente con un inmunocompromiso, ese paciente pues no va a tener una PPD positiva, una respuesta celular de reacción tipo 4. Entonces, no va a tener una prueba positiva. Si yo tengo un paciente con... Por eso acá la importancia no es hacerle seguimiento a la lesión. No tiene sentido que una prueba como esta que se hace positiva después de 6 meses de que yo tuve leishmania, pues yo cómo le voy a hacer un seguimiento a una lesión. Sería ilógico. Entonces, lo que ocurre es que si yo tuve leishmania y me curo, a los 6 meses me hago una prueba Montenegro, la prueba en teoría debe ser positiva, porque me indica que mi sistema inmunológico está funcionando bien. Es lo que esperamos con una PPD cuando un paciente está expuesto. No que sea negativo, sea positivo, es lo esperado. Entonces, si yo tengo un paciente que tuvo una leishmaniasis, por ejemplo, una leishmaniasis visceral, y le tomo tiempo después una intradermoreacción de Montenegro, yo esperaría que estuviera positivo. Pero si está negativa esa intradermoreacción, posiblemente me esté diciendo que ese paciente, por algún motivo, está inmunocomprometido. Eso es más o menos como interpretamos la intradermoreacción de Montenegro. No sé si entre los asistentes haya alguien que quiera eh, comentarnos algo respecto a eso, si ha tenido experiencias o un concepto diferente. Perfecto, seguimos. Entonces, esos son los reservorios. Un reservorio es un mamífero, un vertebrado que tiene microbiológico, pero que generalmente no se enferma o se enferma poco. Eh, Aquí están potenciales reservorios. Hay uno que falta, que es la zarigüeya, que es muy común, un animalito muy común en Caldas, también llamado chucha, rabipelante. La zarigüeya, pues, lamentablemente es un vector de enfermedades, es un reservorio de esas patologías y también es un agente potencial transmisor de rabia, para que lo tengan ahí presente. Son diferentes las manifestaciones que puede tener la enfermedad de acuerdo con el tipo de leishmania aislada. Esta es la úlcera típica. Vemos acá que eso está muy lleno de células inflamatorias. Por eso es que se opone un borde endurado, por esas células inflamatorias que están ahí acumuladas, que por interleuquina 4 están ahí acumulándose y no saben qué hacer, no saben cómo fagocitarse este parásito. Está mimetizado acá destruyendo el tejido. Entonces, lo ideal es que ustedes traten una lesión inicialmente con un antibiótico antes de tomar una muestra si está contaminada. Las lesiones no solamente la lesión típica en Leishmania no es la úlcera, esta es una lesión ya final. La lesión típica es un nódulo que es indoloro, que está muy lleno de mastigotes y que después con el tiempo ya se empieza a ulcerar. Entonces por eso muchos pacientes eh, consultan en estadios muy avanzados de la enfermedad, porque esperan a que se rompa. Muchos tienen una costra melicérica. Aquí tenemos entonces lesiones satélites parecidas a lo que vemos en candidiasis. Hemos tenido pacientes con múltiples picaduras. Bueno, entonces, precisamente una
integral hace tiempo se dio a un niño que tenía más de 16 picaduras de Luxomian. Y pues se trató en ese momento con anfotericina y tuvo una buena evolución. Doctor, qué Hay pena, se le diferentes está formas de que aparece en entrecortando él el audio. y ok. No sé, es que aquí la conexión es un poco regular. ¿Sí me escuchas mejor ya? ¿Ya está Sí, más sí, señor. continuo? Sí, señor. Bueno, entonces lo que vemos acá es una persona que tiene una leishmaniasis. Miren ustedes que ya se está empezando a diseminar, ¿sí? Está un poco difusa. Entonces, también es que si tienen un paciente con esas características, miren nódulos que son indoloros. Acá ya se empezó a romper la piel. Entonces, eso es especie en leishmania. Esta es una esporotricoide. Es de difícil manejo. Muchas veces donde el paciente tiene recaídas múltiples. Lo que vimos entonces con la escultura mochica es, eso es un retrato, eso somos de la página de la OMS, una página que nos brinda imágenes gratuitas para descarga. Y lo que vemos aquí es un compromiso mucoso muy importante. Muchos pacientes lamentablemente llegan así a la consulta. Esto no es un mito, así llegan a la consulta. Una paciente que tuvimos en la Casillas Meta, comentó uno de los estudiantes de la Universidad de Caldas que hizo una visita a esa zona, así tal cual llegó. Y no llegó, fue encontrada porque estaba en consulta de riesgo cardiovascular. Los pacientes, principalmente los pacientes en el campo, son muy poco, digamos, que su aspecto físico pasa a un segundo plano, lo que les importa es lo funcional. Y en este caso, pues bueno, algunos consultan porque ya no pueden respirar muy bien. Miren esto. Este paciente consulta, miren, ya cuando tenía una fístula. Esta es una niña. Ella tiene, miren el vaso, miren el hígado. El tratamiento, bueno, antes de empezar con este tema, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? No, no, señor, en este momento no vemos ninguna pregunta en el chat, doctor. Si alguien desea decir alguna pregunta, lo puede hacer. Sí, digamos antes de empezar con el abortaje terapéutico. Bueno, entonces digamos, eh, listo. Entonces resulta que hay algo que es muy importante y es que ya ese concepto que se tenía de primera, segunda, tercera, cuarta línea desapareció con los nuevos lineamientos que se tienen. Eh, Preguntan sobre los departamentos, los datos de epidemiología del departamento de Caldas. Sí, el departamento de Caldas tiene 5 municipios que son endémicos. Uno de ellos, el más endémico, es Samaná. Samaná Caldas aporta 4 casos, y ya eso los iba a comentar un poco más adelante, de leishmaniasis a la semana. A la semana. Los municipios de Marquetalia, que están ahí cerquita, son Victoria, Marquetalia. También reportan casos, no tan frecuentemente como Samaná, pero también pueden reportar entre un caso semanal a un caso cada 15 días. Entonces, pero Samaná sigue siendo epidémico, Samaná ha llegado a tener picos de más de 100 casos al año. Eso es más o menos lo que... Otros municipios son Pensilvania y también Norcasia que queda ahí pegadito a la Dorada Caldas. Curiosamente, aunque queda tan cercano a la Dorada Caldas
Doctor, se le fue el audio. Doctor.